Buenos días. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Es la entrevista que yo llevaba tiempo queriendo hacer. Mis medios para hacer programas y menos entrevistas vía online son bastante reducidos, bastante escasos. Pero bueno, yo creo que lo importante es el mensaje de la persona a la que hoy vamos a escuchar, que es el padre José Javier Parladé. Este es su libro, que está de venta en Amazon, El pan compartido. Podéis comprarlo, me va a gustar mucho. Y veréis que debajo de la entrevista aparece un bizum, que es el de Ansudán. Hay que ayudar. Y espero que os guste la entrevista. Vamos a dejar que el padre Parladé nos hable. Bueno, en realidad, pues yo creo que siempre pensé desde pequeño, pensé un poquillo, tenía el sueño de ser un misionero, siempre pensé a África y como vocación, como vida, pensé a eso. Pero después cuando ya me hice un poco mayor, pues todo va cambiando en la vida y ya empecé a tener más amigos, más relaciones a salir también, pues, en aquellos tiempos salía con niñas, salíamos, teníamos las fiestas y eso, y aquello de las misiones, pues se fue perdiendo de mi cabeza, se desapareció casi. Y siempre me quedó un poco como de nostalgia, de sentirme un poco traidor en algún sentido, pero ya no pensaba tanto en eso, ya empecé a estudiar para mi futuro y me perdí en otras cosas. Y yo siempre digo que el Señor pues me ha ido domando a base de palos, porque allí, ya cuando menos me lo esperaba, de pronto me acuerdo que una vez en Semana Santa, volviendo de las cofradías de la, de la madrugada, que se estaba prácticamente toda la noche por ahí, volvía con unos amigos, me acuerdo que en la calle siempre volviendo, me vino un escupitajo a la boca y yo me aparté un poco para echarlo y vi que tenía sangre. Bueno, entonces fui al médico y el médico me dijo que tenía un principio de tuberculosis y tuve que estar 3 meses en la cama. Y por eso te decía eso de que Dios me dominó un poco a bastonazo, porque se ve que cuando se dio cuenta que yo no respondía ya a esta vocación que Él me había dado, pues me hizo reflexionar. Y verdaderamente en aquel tiempo pues lo pensé mucho y pensé que había que decidirme, que eso era un sueño que había tenido siempre y que ahora volvía a aparecer y que sí que podría ser una vocación y que tenía que decidirme de una vez a ver lo que quería para mi vida. Y bueno, pues no sabía cómo hacerlo. Me acuerdo que fui a confesarme y el confesor me dijo una cosa pues que me resultó en aquel tiempo me resultó muy rara porque yo no había hablado a nadie de vocación ni misionera ni sacerdotal. Y él me dijo, dice, sí, dice, tú tienes que tener cuidado porque
un sacerdote me empezó a hablar de sacerdocio yo ya me confundí. Yo iba ese día decidido a hablarle de este deseo que tenía y que había decidido pues pensar más en él. Y resulta que allí pues me dije, digo, este hombre, ¿cómo se me le ocurre hablarme de sacerdocio que yo no he hablado con ninguno? Total, que al final no le dije nada y me fui. Pero pensando en el asunto, pues comprendí que no, que tenía que volver y tenía que decirlo y tenía que decidirme finalmente por algo. Y entonces fue cuando él me aconsejó, yo ya le hablé y él me aconsejó de ir en aquel tiempo había una asociación que se llamaba O Bien Cristo, que pues que ayudaban a vocaciones adultas, a gente pues que estaba un poco programando para su vida. Y bueno, y allí pues con este grupo que se estaba preparando para decidir allí, pues también yo me metí y fui descubriendo que realmente lo mío era las misiones, pero al mismo tiempo pues no veía la manera de ser misionero y entré en el seminario como te decía, donde estuve pues 2 años. Allí en el seminario ya yo apenas pues venían algún misionero a hablar o algo así, pues yo me iba siempre porque esa era mi intención primera. Yo no tenía ninguna intención de quedarme, yo quería pues ir a África, había siempre soñado con eso y había pues bastantes congregaciones que vinieron por allí y me acuerdo pues que también allí me fui al, al que nos dirigía un poco y le hablé, digo, mira, yo he conocido a bastantes congregaciones, yo creo que quiero ser misionero, pero no sé por qué decidirme, porque las encuentro todas muy parecidas. Y él me dijo una cosa, este señor fue después obispo de Badajoz, y él me dijo, dice, mira, la vocación es un poco como unos zapatos nuevos. Dice, no puedes pretender que desde el principio los zapatos te estén cómodos. Al principio te van a estar un poco incómodos, tienes que caminar un poco con ellos y después te vas a sentir a tu gusto con esos zapatos. Pues es lo mismo que te va a pasar. Tú ahora tienes que decidirte por alguna congregación misionera y bueno, mira cuál es la que te parece un poco más adecuada a tus deseos y después pues te va a pasar eso, lo mismo que te pasó con los zapatos, que vas a empezar a sentirte al principio un poco incómodo y después te vas a empezar a acomodar. Él me decía, y tiene razón, que yo era muy independiente de carácter y que siempre al principio me iba a costar porque distinto una vocación al sacerdocio, pues aquí en España, que una congregación donde ya pues la comunidad, la vida con otras personas, pues un poco te limita un poco tu libertad. Y yo, según él, pues yo era muy independiente y me iba a costar al principio. Y de hecho, sí, me costó un poco, pero me fui acostumbrando y me decidí por los combonianos, que me parecieron lo más adecuado a las cosas, a lo que yo deseaba, y me fui, fue a Valencia, donde ellos tenían una casa de formación, y allí estuve con ellos, pues, también un año,
y ya pues cuando me vieron un poco preparado, pues me mandaron a Italia para hacer ya la teología. Y esta es un poco la historia de mi vocación. Es como te digo, un poco la... Sí, que yo sentí pues como que el Señor me estaba obligando con esa enfermedad que me entró, que al principio me daba una rabia tremenda porque me estropeaba todos mis programas, pero que al mismo tiempo después fui descubriendo que no, que a lo mejor era el Señor que estaba hablando y me estaba dirigiendo hacia un camino. Bueno, en Italia hice primero un año que, bueno, hice la filosofía. Yo había hecho ya el primero de filosofía y el segundo en España, y allí pues hice el tercero de filosofía, pero al mismo tiempo pues fue un año de formación más bien espiritual, en la que fui después descubriendo lo que era la congregación y descubriéndome yo. Y sí, pues me fui encontrando, la vida era un poco dura. Me acuerdo que estábamos en Milano, un sitio muy frío, tanto que a veces hasta el grifo se congelaba y la casa era muy fría, más bien se pasaba frío allí. Era un dormitorio común donde dormían unas 60 personas y bueno, era una vida más bien dureta, pero, pero poco a poco pues me fui acostumbrando y me fue gustando la vida. Era un poco lo que yo deseaba y allí empecé a descubrir pues lo que era realmente mi vocación. Ya desde el principio empecé a pensar en Sudán, porque yo veía que en todas las demás misiones, pues más o menos había ya estructuras, eran misiones ya. En Sudán era un sitio donde siempre habían estado en guerra, y yo mismo estuve en guerra, pues muchísimos años de mi vida misionera, y allí no había ni estructuras, ni había construcciones, ni había nada. Era la misión, según me fue pareciendo, la más pobre que había y donde se tenía que empezar desde el principio. Yo siempre he sido un poco aventurero en ese sentido, y eso de empezar desde el principio pues me fue gustando. Me gustaba ya menos eso de tener que estudiar la lengua. El árabe, pues, es una lengua muy difícil y, y yo no soñaba con terminar y ponerme a trabajar. Siempre me ha gustado la actividad, el entrar en la faena. Y resulta pues que ahora me tocaba estar como mínimo 2 años en la universidad estudiando la lengua árabe, pero, pero me decidí y al final pues incluso me gustó porque fue también algo difícil, pero que al mismo tiempo me introdujo culturalmente en un pueblo, una gente que eran muy distintas y bueno, y que era importante pues no solamente la lengua, claro, pero también la cultura. Y ya desde el tiempo ese que estuve en- ya fui a otra parte de Milán, donde estudié la teología, y allí pues ya empecé a prepararme incluso un poco en la lengua.
árabe lo empecé a estudiar en Siria, en Damasco. En aquel tiempo Siria era bastante pacífica. Yo encontré más dificultad que también estaba muy pacífico, en Líbano, porque claro, la entrada en principio pues fue más complicada porque pues no tenía ni idea de la lengua y fue más complicado introducirme allí. Pero en principio encontré problemas porque la policía encontró, resulta que en mi maleta habían metido una serie de tubos de leche condensada, son las cosas de las abuelas. Mi abuela pues había pensado que seguramente me haría bien tener leche condensada. Bueno, pues aquello explotó en el viaje y, y, y claro, al abrir la maleta para enseñársela a la policía, pues aquello estaba todo blanco y empezaron a sospechar y ya me encontré un poco en un lío. Pero bueno, aquello se arregló en 2 o 3 días que estuvimos allí discutiendo, te puedes imaginar, porque yo todavía no tenía ni idea de árabe, ellos no tenían ni idea de inglés y allí estábamos luchando por entendernos. Y a base de té, pues me ofrecieron no sé cuántos té y bueno, y finalmente logré convencerlos de que yo en realidad no quería quedarme en Siria, que no era así porque la universidad estaba en Siria, pero yo les dije que yo iba a atravesar Siria y ir al Líbano, que era donde yo tenía intención de estar. Entonces ellos me dijeron, bueno, pues en un día no puedes dormir en Siria, tú tienes que atravesar y entrar en el Líbano y ya en Líbano te las arreglas allí con los libaneses. Y eso es lo que hice y a los pocos días pues volví otra vez a Damasco, que es donde realmente estaba destinado, a la Universidad de Damasco, donde estuve estudiando la lengua. En Damasco estuve 1 año y medio porque hice 2 cursos en este 1 año y medio que eran los que tenía que hacer, pero eso era, claro, la lengua clásica, el árabe clásico, el árabe de los libros, se puede decir. Y bueno, aprendí a escribir y a hablar, pero después pues me tocaba aprender la lengua esa dialectal, porque el clásico, pues es el que te encuentras en la televisión, en los libros, en la escuela se usa también el clásico. Yo enseñé en algún tiempo y se enseñaba en clásico, pero para hablar normalmente tienes que aprender la lengua que se habla en el sitio, que es un árabe, pero distinto. Y entonces, pues, ya después de este 1 año y medio me fui a Egipto. En Egipto la lengua es bastante parecida, no es igual, pero es un poco parecida a la de Sudán. Y allí estuve unos 5 meses o así, aprendiendo un poco de dialectal, de la lengua hablada. Y después de este poco tiempo, allí estuve en el Cairo y después en Asuán, que está en la frontera con Sudán, y ya finalmente pues me encontré porque eso fue necesario
hubiera sido casi mejor entrar en Sudán directamente y aprender la lengua dialectal, la lengua del pueblo, aprenderla en Sudán, pero lo- Sudán siempre ha sido muy complicado para encontrar los documentos y entrar en el país. Y entonces pues me tocó esperar estos 6 meses allí, hasta que finalmente me entregaron los documentos y ya pude entrar en Sudán. Y en Sudán me acuerdo que estuve 6 meses todavía estudiando la lengua normal. En Sudán, pues tenía un gran amigo, era un- como un sacerdote de los musulmanes, uno que llevaba una mezquita, y ese pues quería aprender el español, y entonces me puse de acuerdo con él. Yo le enseñaba todos los días 1 hora de español y él me enseñaba 1 hora de árabe. Y así aprendí yo en la lengua dialectal, sí, a charlar, a hablar normalmente, incluso a predicar, porque salvo en algunas iglesias más así de categoría, normalmente se predica en la lengua del pueblo, la lengua que habla la gente. Y entonces, pues, para mí era importantísimo saber esa lengua, claro. Sí, en Sudán del Sur no había todavía ningún misionero. Bueno, en Sudán del Sur las misiones eran muy antiguas. Los misioneros habían estado allí desde el principio, solo que en el 64 los expulsaron a todos y no quedó ni uno. Entonces, pues sí, yo estuve en el norte. A mí me destinaron a Costi, que era una misión que estaba en el norte, pero fuera de la capital. Era una misión en la que estábamos al principio, no teníamos todavía iglesia, teníamos una pequeña capilla allí, y bueno, pues ahí empecé yo mi vida en Sudán. Cuando llegué a esta misión se estaba intentando, en Sudán es complicadísimo, los permisos son una cosa complicadísima, y estaban desde hacía muchos años intentando tener un permiso de tener una iglesia, de construir una iglesia, pero ese permiso no llegaba nunca. Decían que sí, que venía, pero no llegaba. Y de hecho, pues estuve 2 o 3 años, pues sin, sin permiso todavía de la iglesia y con problemas porque no se sabía si te iban a expulsar o no te iban a expulsar, pero ya finalmente nos llegó el permiso y se empezó la construcción de la iglesia y bueno, seguimos pues la pastoral extendiéndonos un poco, teníamos ya bastantes capillas y se viajaba a estas capillas y yo ya me había organizado para empezar a... Yo en ese tiempo pues enseñaba en las escuelas medias, donde allí todos eran musulmanes en esa época, estábamos en el norte, pero había muchos cristianos venidos del sur con los que empezamos a trabajar. En general eran todavía paganos, pero ya cristianizados, ya con la familia o cristianas o paganas, pero con intenciones de hacerse cristianos, y ellos pues eran los que venían a la iglesia allí. Cuando yo me trasladé al sur, bueno, fue allí estuve unos 5 años, 6 años en Costi,
Y después de ese tiempo, yo pensé que ya que era bueno que me trasladasen a otro sitio para no atarme demasiado porque te atas, no te das cuenta y te vas atando enormemente a la gente y al sitio y te cuesta muchísimo moverte. Pero yo pedí que me movieran pensando en eso y que después me iba a costar mucho más. Y, y me mandaron primero yo dije que lo que quería era irme más hacia el sur, a cualquier misión, pero que fuera más. Y me dijeron, dice, mira, te necesitamos en Port Sudán, que es lo más al norte que hay, de modo que te tienes que aguantar allí. Y allí estuve 3 años en Port Sudán, que eso es la misión más al norte de Sudán. Y un calor tremendo. Al principio me costó mucho adaptarme, pero sí, me adapté como siempre y poco a poco pues estuve allí de párroco 3 años. A los 3 años yo sobre todo por el clima me costó muchísimo allí por Sudán. Por Sudán es enormemente húmedo, estás siempre sudado y, y, y yo tenía en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo me duró hasta los 60 años prácticamente. Yo he tenido siempre en mi cráneo y allí con estas humedades que el tiempo cambiaba de la mañana a la tarde, porque como había montaña, la mañana en general era el aire venía de las montañas y la tarde el aire venía del mar. Entonces, según venía del mar o de la montaña, el tiempo cambiaba enormemente. Y esos cambios de tiempo, pues a mí me procuraban unos dolores de cabeza enormes que me costó muchísimo adaptarme. Yo ya lo había dicho que iba a estar 3 años, pero que no. Entre otras cosas, por Sudán es la segunda ciudad grande de Sudán y yo siempre había querido estar pues en una misión más pobre, más cercana a la gente, más, sí, más necesitada y, y entonces a los 3 años pues me acuerdo que iba a ir de vacaciones porque me tocaban, eran cada 5 años en aquel tiempo que íbamos de vacaciones y, y- y yo me presenté con mis maletas. Ya, yo vine decidido a cambiar porque mm, aquel sitio no me iba. Yo quería un sitio más así, más pobre, más cercano a la gente y me mandaron a Damazin. Damazin es una misión que está en la, en la frontera con el sur. Eh, eh, Está al lado del Nilo, pero muy cerca de la entrada en el sur de Rennes, que era la primera ciudad del sur. Allí estuve también pues unos cuantos años. Allí sí, allí me encantó el sitio. También era muy pobre. Empezamos desde el principio, no teníamos nada, teníamos 2 chozas. Bueno, cuando yo llegué no había ni 2 chozas, había una escuela que eran 2 chozas, una más grande que era la escuela prácticamente, que era una clase, y una choza muy pequeña donde había 2 bancos, que era el despacho de los maestros. Eran 2 chozas, una más grande que era la clase
y otra más pequeña que tenía solo dos bancos allí y era la que usaban los maestros pues para reunirse, era como el despacho de los maestros. Yo cuando llegué pues me decidí a vivir allí. El obispo se enfadó bastante porque decía que un sacerdote tenía que respetar su dignidad y no sé cuántas cosas. Pero yo pensé desde el principio que si quería entrar con la gente, vivir con la gente, pues tenía que vivir realmente con la gente, que no podía irme a vivir a otro sitio a dormir y volver otra vez. De modo que en principio estuve 6 meses allí. Yo unía estos dos bancos y un colchón pequeño que yo llevaba, lo ponía encima y allí dormía y estaba estupendamente porque me encontraba muy a gusto con la gente. Por las mañanas, pues separaba los dos bancos, se convertía aquello en el despacho de nuevo y el colchón, pues lo liaba bien y lo ponía en una esquina de la choza. Y, y así pues viví esos 6 meses allí, siempre con cuidado porque, como os digo, en el norte era muy complicado, pues el encontrar los permisos para estar allí. Y hasta ahora no me habían descubierto y no me habían puesto problemas. A los 6 meses, pues llegó el obispo a visitarnos, venía con otro padre que debería quedarse conmigo, y entonces, pues, él dijo que no, que eso no era situación, que yo tenía que hacerme ver más, que no tuviera miedo, que tenía que empujar a que me dieran el permiso. Yo le dije, digo, mira que aquí no es cuestión de empujar, aquí no se encuentra el permiso y no se encuentra, y además nos van a echar. Pero él se empeñó y fuimos juntos a comprar dos camas al, al mercado. El mercado estaba bastante lejos porque nosotros estábamos en la zona de los del sur, que era una zona toda de chozas donde vivían los que habían venido a construir. Allí había una gran diga, no sé si es una palabra italiana, no lo sé, como decimos nosotros, un embalse, un grandísimo embalse, y, y estos habían venido a construirlo, ahora ya había terminado en la construcción y se habían quedado sin trabajo, pero allí vivían todavía, pues, de lo que podían. En general, muchos iban y venían a los campos a trabajar y estaban 2 meses o 3 meses por fuera y volvían a, a su sitio, pues cuando encontraban un poco de dinero. Y allí vivíamos nosotros, sin salir de aquel sitio hasta aquel momento. Después, como ya os digo, pues el obispo se empeñó y fuimos a comprar las dos camas dichosas. Bueno, y llegamos a nuestra choza, a nuestro sitio, y apenas llegó un policía y nos dijo que el jefe de la policía nos quería ver. Entonces el obispo dijo, bueno, vamos a comer, que estamos aquí preparando para la comida, y cuando terminamos de comer vamos a verlo. Y el policía dijo, no, 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 el jefe de la policía ha dicho ahora mismo, tenéis que venir enseguida. Digo, bueno, la cosa se estaba poniendo fea y fuimos y nos dijeron que nos teníamos que ir inmediatamente. Total, que nos tuvimos que ir. Y yo me decidí a ir a por Sudán, donde había estado antes, y allí tenía pues muchas amistades,
y conocía mucho al jefe de la policía, que era un comandante, al cual le pedí que me hiciera una carta de introducción a, a la policía de Damasín, porque me habían destinado allí y querían una carta mía. Eh, La verdad es que no me habían pedido la carta, pero yo creía que era la única manera de encontrar el permiso. Y con esta carta, pues volví otra vez a Damasín y ya esta vez, pues me aceptaron como si fuera un permiso, que no era un permiso, pero ya ellos lo consideraron un permiso y me aceptaron a quedarme allí. Y allí, pues me quedé, pues casi 5 años estuve allí. Fue un momento muy bonito de mi vida y sí, porque era lo que a mí me gustaba. Mi compañero cuando llegó, pues también él quiso seguir con la misma vida. Hicimos dos chozas, ya una para él y otra para mí, pero ya más, un poquito más cómoda. Y, y, y allí estuvimos pues todo ese tiempo. Al final el obispo me pidió que fuera al sur, que era lo que yo soñaba, que fuera al sur, pero él me decía, no definitivamente, sino solo para ir y fundar una misión en el sur. Y bueno, yo se lo dije a mi compañero, digo, mira que me mandan al sur. Yo digo, a mí me encanta la idea, pero no sé qué dices tú. Y él me dijo, dice, bueno, a mí no me importa quedarme aquí solo, pero dice, yo soy distinto que tú, yo soy ya mayor, él tenía 60 años en aquel tiempo, yo tenía 40 todavía, y dice, yo soy ya más mayor y a pie yo no logro vivir. Dice, yo tengo ya una edad y necesito, para moverme a los sitios fuera, necesito un coche. Y dice, yo lo que hago es que voy a Khartoum, dame un mes, yo me quedo un mes allí en Khartoum y en ese mes pues hago un poco de vacaciones, me tranquilizo un poco y busco un coche. Y efectivamente a poco tiempo me escribió, dice, mira que he encontrado, el obispo me ha dado un coche y ya, bueno, dice, ya termino este mes aquí y vuelvo. Pero dice, prepárame un sitio para poner el coche, porque el coche no lo podemos dejar fuera, no sea que nos lo rompan todo. Dice, es mejor que el coche esté dentro, que tengamos como una valla. Total que hicimos una valla de paja y una cancela de hierro para meter el coche dentro de ese vallado y que estuviera más seguro. Y eso fue lo que hicimos, pero la cancela no se abría del todo y digo, aquí no puede entrar un coche, porque la cancela se abría solamente una parte. Entonces llamé otra vez al que había hecho la cancela esta famosa y le dije, digo, hombre, vente y con un martillo o algo así arregla esto que se pueda abrir del todo la puerta, porque si no, no puede entrar un coche aquí. Y con la mala suerte que yo me iba por las mañanas a visitar la gente y eso, y yo estaba fuera en una casa no muy lejos, ese día estaba realmente relativamente cerca y allí pues de pronto empecé a oír gritos de fuego, fuego. Allí se tenía terror del fuego porque eran todos chozas, una cerca de la otra, y cuando empezaba a arder una, pues ya se tenía un miedo tremendo que se corriera y ardían pues todos. Total que ese día yo salí corriendo fuera a ver dónde estaba el fuego y me di cuenta que el fuego era en mi casa precisamente, era en mi choza, donde estaba yo solo porque mi compañero estaba en Khartoum todavía
El coche, gracias a Dios, no había llegado. Total que salí corriendo y aquello se quemó todo. Yo ya tenía, como me habían destinado a Damasín, pues ya tenía cosas reunidas para abrir la nueva misión, un poco de mantas, un poco de... Y allí, pues mira, te había hablado antes de lo que yo pensaba un poco de Dios, que Dios te va dominando a base de bastonazos, porque pues sí, yo ya me había decidido a ir a la nueva misión, pues con todo esto que había reunido. Yo tenía cuadernos, tenía mantas, tenía, iba decidido a abrir escuela y abrir, pero, pero por lo visto esto no era el camino. Y de hecho yo me di cuenta que no era el camino, no era una buena decisión. El caso es que se que me comió todo lo que tenía reunido para abrir la misión. Y ese día, pues yo empecé a descubrir algo que no había descubierto todavía. Y es que la gente, pues necesita descubrir que tú tienes necesidad de ellos. Yo hasta entonces había sido un poco un protector, que llegué, pues no es que tenía mucho, yo tenía poquísimo, pero, pero yo me dediqué un poco a ayudar a la gente y, pero ese día la gente me descubrió mucho más pobre que ellos, porque yo me quedé sin nada completamente. Todo se quemó, hasta los pantalones que yo tenía puestos se me chamuscaron todo, porque yo traté de salvar algo, pero no logré salvar nada. Y, y entonces, pues, la gente empezó a volcarse. Yo esa noche, de verdad, yo me di unos lotes de llorar porque es que no podéis imaginar lo que quiere decir de pronto descubrir la generosidad de la gente. Esa tarde, mira, me empezaron a llegar gente, las mujeres, venían cada una con un cacharro en la cabeza llena de azúcar, otros traían aceite, otros traían un poco ¿cómo se dice en español?, de lenteja, y, y que de pronto yo me empecé a encontrar, pues, con que tenía 4 o 5 sacos de comida y lo suficiente para vivir durante un tiempo y todo eso, pues me lo había dado la gente. Incluso yo le había regalado unos pantalones al catequista y me lo volvió a traer otra vez, porque dijo, ahora tú tienes más necesidad que yo. Y me trajo otra vez los pantalones míos. Y claro, no, los tenía chamuscados los otros, pues me los tuve que poner. Y otro me trajo un colchón, otro una cama, me dijo que me la prestaba hasta que yo encontrara otra. Total, que yo esa noche pues me encontré con lo necesario y empecé a pensar en eso, en lo que yo decía siempre. Digo, pues yo creo que me está dando otro bastonazo el Señor para desmoronarme, para hacerme descubrir pues que no era ese el camino de ir a abrir la misión de Damasín, la misión de Mapán, que quizás yo tenía que ir pues a ponerme en manos de la gente y con la ayuda de la gente, con la ayuda de la gente de allí. Y bueno, pues eso es lo que yo le dije a la gente. Digo, mira, yo he descubierto algo nuevo y es que vosotros sí me podéis ayudar a abrir la nueva misión y que tengo que ponerme en vuestras manos porque me he quedado sin nada. Y bueno, pues antes de salir tenía que ir a Khartoum para arreglar los papeles. Ya se me había quemado el pasaporte, se quemó todo. Bueno, y el dinero, el poco dinero que yo tenía, lo tenía dentro de una cajita de esta de caramelos de metálica,
aquello se quemó todo. Y me pasó otra cosa, que no tenía dinero para el viaje, pero pensé, digo, yo me voy y ya habrá algún camión, porque en general se viajaba en camiones en aquel tiempo. Los camiones pues eran comerciantes que llevaban el grano o lo que comerciaran lleno en el camión de sacos y nosotros pues nos sentábamos encima de los sacos. Bueno, pues yo pensé, digo, pues a ver, encontraré algún comerciante que se apiade de mí y que yo le voy a decir a todos que se me ha quemado la casa y se me ha quemado todo y que no tengo nada, que no puedo pagarle. Y me fui así, pensando en eso. Pero oye, por el camino no me dejaban ni caminar. Yo iba son unos 4 kilómetros así, hasta la zona donde estaban los árabes y eran donde iban los comerciantes, donde estaban los camiones y todo eso. Y por el camino me iban saliendo de las chozas la gente, me saludaban y siempre me dejaban algo en la mano, me dejaban lo que tenían, porque yo te digo que eran pobrísimos, pero me dejaban algo y me decían esto porque te tomes un té. Bueno, yo eché mis lágrimas también, porque os digo la verdad, yo soy un llorón, me emociono fácilmente y, y, y aquello me desbordó, no me lo esperaba. Yo cuando llegué a donde estaban los camiones ya tenía dinero para ir y volver, porque todos no me dejaban caminar, todos me traían algo y me lo dejaban en la mano. Y, y bueno, fui a Khartoum, en Khartoum también mis compañeros y todos pues me trataron de ayudar como pudieron y a los pocos días ya estaba otra vez en Damasín preparado para salir. Es por esto que digo que el Señor, es que no nos damos cuenta, muchas veces el Señor nos va abriendo el camino delante, e indicando el camino que más nos conviene, pero nosotros muchas veces pues no nos damos cuenta porque ya tenemos nosotros nuestras ideas en la cabeza y, y no se nos ocurre pensar pues que quizás esas ideas no sean las correctas. Por eso pues también ahí descubrí pues que el Señor te va un poco metiendo en el camino justo. Y después me alegré una barbaridad, no os podía imaginar lo que me ha alegrado de llegar pobre allí a Mabán y desde el principio pues la gente me decía, dice, padre, todos los misioneros tienen un coche porque no te... Digo, mira, pues yo no lo tengo. Yo tenía una moto, me habían regalado una moto y se me quemó también en el fuego. Digo, no tengo nada que os pueda, que pueda ayudarnos. Pero me la había siempre. Me hizo una choza como ellos tenían. Viví en compañía de ellos y con la ayuda de ellos y con mi ayuda yo me hice también mi campo porque tenía que comer y tenía que buscarme los chícharos, como se dice por aquí. Y, y- y bueno, pues también yo comía de lo que sembraba, lo poníamos todo en común con el grupo de chozas que tenía alrededor y con ellos pues abrí prácticamente la misión. Y ese es el principio de mi vida en Mabán, en el sur, de todos los tipos, pero
pero la vida también es bonita en medio de todos esos problemas, porque yo siempre me ha gustado la aventura y la vida pues está llena de aventuras y llena de calamidades que te van un poco guiando por la vida, como digo. Estábamos, sí, estábamos en guerra y, y había que estar muy atentos siempre porque no se sabía nunca. Y teníamos animales por alrededor, que también era peligroso. Yo tenía, por ejemplo, un amigo, un gran amigo, porque yo vivía solo. Al principio, al principio me hice incluso la capilla de paja y mi choza en, bueno, en lo que decíamos la ciudad era toda de paja también y muy pequeña, era la policía, los militares, con su familia y eso, y bueno, y algunos comerciantes, un poco de comerciantes que había allí en el centro. Y allí pues hice yo también mi choza y la capilla, como os digo, pero yo veía que la gente no venía y después de pasar un poco de tiempo, pues reuní a los ancianos y les dije, oye, que yo he venido para vosotros, no he venido para los de fuera. Y aquí a la iglesia me vienen los de fuera nada más. Y ellos me dijeron, dice, padre, y es que tú estás entre los de fuera. Tú vives allí con la policía, vives con los... Y nosotros no nos gusta mezclarnos, nosotros pues vivimos fuera, no tenemos ropa para vestirnos y se va lo menos que se tiene que ir al centro, a donde están los wink, ellos dicen wink a los que no son mabán. Dice, estos tienen trajes, tienen cosas para cubrirse, las mujeres tienen vestidos. Dice, nosotros no tenemos nada de eso. Las mujeres pues visten unas falditas muy cortitas que tienen ellas y, y, y entonces pues no podemos, no nos gusta ir a mezclarnos con ellos porque nos toman el pelo, porque sí, pues nosotros pues somos distintos. Y tú estás con ellos, pues arréglate con ellos. Digo, no, digo, pero yo he venido para vosotros. Y entonces ellos me dijeron, mira, si quieres que nosotros vengamos, tú tienes que salirte de allí, del centro, y venirte a un poblado. Bueno, pues yo me hice mi choza también en un poblado y dejé lo que había hecho allí y construí una pequeña capilla, pero venían los de ese poblado, pero no la gente. Pues venía la gente, pero la gente de ese poblado. Y otra vez, pues después de un año, reuní otra vez a la gente, a los ancianos, y le dije, digo, oye, que... Y me dijeron, pues claro, tú te has ido a un poblado y estás allí para la gente de ese poblado. Y nosotros pues nos vamos, porque nosotros tenemos nuestros poblados distintos. Si tú quieres que nosotros los Mabán vayamos de cualquier sitio, tienes que irte a vivir en un sitio solo. Bueno, pues me tocó irme. Había una colina allí que no tenía agua, no tenía nada, y allí me fui. Digo, pues este va a ser mi sitio. Y entonces pues hice allí una capilla, logré encontrar un poco de ayuda y me hice un pozo, pero un pozo a la antigua. Es decir, que ahí entre todos los que encontré que me ayudasen, pues hicimos un pozo
hasta que encontramos agua. Y el agua se recogía pues habíamos hecho una cosa de hierro que nos ayudaba a sacar el agua de dentro del pozo. Y bueno, y ese fue el pozo nuestro de la misión y también pues de los que vinieron a vivir, porque poco a poco se fue reuniendo un poblado cerca de la misión que también venían a beber de ese pozo. Y así empezamos a vivir la vida, la realmente vida de Mabán, porque allí sí empezaron a acercarse la gente de todos los sitios y nuestra iglesia primero se nos quedó chica rápido y la tuvimos que hacer mucho más grande, siempre de paja, pero mucho más grande y, y allí pues se reunía muchísima gente y ya ellos pues me ayudaban un poco en todo, incluso los pocos cristianos católicos que había, porque había muy pocos por allí, pero había algunos, unas 20 familias en todo Mabán, que eran católicos y esos se fueron presentando poco a poco. Eran gente que habían ido al norte a trabajar y se habían bautizado allí y ahora pues vivían aquí un poco perdidos porque pues, como no había católicos, pues ellos estaban perdidos con los demás. Y ahora pues se fueron acercando y organizamos pues un poblado, el primer poblado católico allí. Y allí pues no, estuvimos viviendo pues unos cuantos años, 3 años, y allí pues empezamos a aprender a trabajar juntos, a conocernos y aprender a vivir, que eso no se había hecho antes, a vivir pues como cristianos, como católicos. Siempre con el programa de que estos fueran los primeros catequistas católicos. Y de hecho a los 2 años o así, pues cada uno se fue a un poblado nuevo a hacer un nuevo poblado. Cada uno, fueron 20 nuevos poblados cristianos que, que, que empezaron a vivir esta experiencia que habíamos vivido nosotros, a vivirlas allí en sus poblados, y aquello se fue extendiendo, sí. Cuando yo me fui de Mabán había ya unas 90 y tantas capillas abiertas, que eran unos 90 y tantos poblados cristianos. Bueno, era ya una gran cantidad de gente. Se vivió con muchísimas dificultades, pues porque por muchas cosas. Ya, ya ahora quizás me he acostumbrado a la vida, pero ahora lo que no, es difícil acostumbrarse, reacostumbrarse de nuevo a vivir aquí es muy difícil. Pero sobre todo, yo estaba muy arropado por la gente y tenía muchísimos amigos y sigo teniéndolos, ¿eh? He tenido mucha gente que me llama y que ahora me llaman hasta las 2 de la mañana porque a veces para ellos es muy difícil encontrar internet y muchas veces pues tienen que subir a un árbol para poder hablar o como ya os digo, tienen internet solo por la noche y pero estoy muy arropado todavía por ellos, pero claro, me está costando mucho pues reacostumbrarme a vivir por aquí. Yo toda mi vida pues ha sido por allí y ahora no es fácil, es bastante complicado.
Y la gente aquí son mucho más desprendidos en la mentalidad es muy distinta, completamente distinta de la que tenemos por allí. La gente es mucho más solidaria allí. Bueno, aquí son solidarios. Yo me voy descubriendo ahora últimamente que la gente es muy solidaria verdaderamente. Pero es la vida, yo creo, la vida que te hace distintos, porque la vida es tan difícil económicamente y en todos los sentidos, el trabajo te ocupa tanto en la vida que te queda muy poco tiempo para pensar en los demás, para ocuparte de otras cosas. Te tienes que ocupar, pues, eso, de tu familia, eh, y para tu familia incluso, pues a veces el tiempo no es mucho el que te queda para estar con tu gente. Y allí es todo distinto. Yo me acuerdo que unos que vinieron, que lograron venir a España en el tiempo que yo estaba todavía por allí, al poco tiempo aparecieron otra vez allí. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, padre, dice, allí hay una cosa blanca, era la nieve. Dice, hay una cosa blanca que está más fría, dice, y un frío que te muere. Y no teníamos ni sitio para donde dormir. Él logró venir con su mujer, pero dice, pasábamos un frío, que es una cosa, dice, y allí cuando tiene hambre y tiene frío no es como aquí, que aquí todas las chozas están abiertas. Tú vas a una casa y no tienes ni que llamar, está todo abierto para ti. Allí no, dice, allí todas las casas están cerradas y ni uno te abre. Hay un agujerito pequeño en la puerta por donde te miran y cuando te ven negro así, no te abren nunca. Y dice, es muy difícil la vida allí. Dice, si tienes hambre, dice, te cuesta muchísimo vivir. Y el hambre y el frío son los que me han echado de allí. Bueno, y este pobre hombre pues volvió con su familia otra vez porque dijo, allí no hay quien viva. Es decir, que la vida es muy distinta aquí, claro. Para mí no ha tenido ese problema porque me encuentro muy arropado por la congregación, pero, pero me falta eso, la familiaridad, me falta los amigos, es distinto. Y de hecho estoy tratando de colaborar todo lo que puedo, pero claro, es distinto. Es distinto para mí, pero ya no hay otra cosa, estoy resignado completamente y además pues me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y sí, estoy tratando de colaborar todo lo que puedo con mi gente y de ayudarlos, pues mira, ahora he ayudado mucha gente a través de Sudán en la universidad a estudiar. Eso son cosas pues que me dan bastante satisfacción y bueno, y ayudo a las misiones a ir adelante también, que también es algo que me da mucha satisfacción, pero es poco lo que puedo hacer porque ya tengo mi edad, tengo ya 84, casi 85, estoy ya. Y cada vez que vas para adelante se nota que la capacidad de hacer algo es poca. Cada vez me encuentro menos capaz y con menos energía. Pero aquí estamos. La primera entrevista con el padre Parladé porque espero hacerle más. Ha habido muchos errores, fallos técnicos, porque tengo una webcam pues muy elemental, entonces no teníamos audio, tenía que hacer las preguntas por teléfono
Pero bueno, voy a ver si cuando pueda lo mejoro un poco, pero yo creo que lo importante es el mensaje. Como sabéis, hay una cita primero en Madrid y luego en Sevilla. Pero en Sevilla creo que viene el padre Parladé. Os lo digo porque allí le podréis conocer. Y nada más, daros las gracias por estar suscritos y apoyando este canal de Absurdón.